Imagina por un momento un patio del templo abarrotado. El humo de los sacrificios se eleva, las voces de los levitas repiten fórmulas ancestrales, el altar arde sin cesar. Ahora escucha con la imaginación, ningún profeta interrumpe la liturgia, ningún mensaje cortante atraviesa la tranquilidad ritual. Esa imagen, un templo vivo en forma y vacío en voz, nos lleva directo al eje de este relato. El día que Dios dejó de hablar a Israel, o mejor dicho, el inicio de un silencio profético que duró, según la memoria histórica y religiosa, aproximadamente 400 años. Para entender lo que ocurrió hace ese largo intervalo, debemos volver a la última palabra registrada del Antiguo Testamento, Malaquías. No fue un libro de conciliación fácil, sino una voz que confrontó la distancia entre la forma y el corazón. Malaquías señala conductas concretas, sacrificios descuidados, falta de reverencia, líderes que llevan a la gente por el camino de la rutina, y, con sorprendente claridad, ofrece tanto acusación como promesa. Yo os he amado, se lee en su mensaje, y esa frase carga tanto la ternura de la alianza como la denuncia de un amor respondido a medias. Su libro cierra el ciclo profético conocido y deja como último eco la promesa de un mensajero que vendrá a preparar el camino. Después de ese eco, la narrativa profética visible en la Escritura no registra nuevos profetas que ejercieran la misma función pública y continuada que habíamos conocido. Comienza así lo que la tradición y los estudios llaman el intervalo entre testamentos o el silencio profético. Si te interesa este tipo de análisis histórico bíblico, suscríbete para no perder los próximos episodios. Decir silencio no es declarar abandono, es preciso matizar. No hablamos de que Dios dejó de obrar o de que desapareció toda presencia divina. Hablamos de una ausencia de voces proféticas públicas y autorizadas, de esa figura que irrumpía en la vida comunitaria para corregir, orientar y anunciar. Durante esos siglos, la vida religiosa israelita se mantuvo. El templo funcionó, los sacerdotes oficiaron, la ley se recitó y las tradiciones se conservaron. Pero la expectativa de una palabra profética nueva, de una intervención directa y sorprendente que reasignara sentidos, se fue apagando. ¿Qué acompaña a ese apagón? ¿Cómo cambian la práctica y el alma de un pueblo que sigue cumpliendo la norma sin escuchar la voz? Para responderlo conviene mirar dos frentes: la evolución interna de la vida religiosa y el escenario histórico que rodeó a Israel durante esos siglos. En el plano interno, vemos que la comunidad se refugia en la estructura. La memoria de la ley y del templo se convierte en un contorno que protege la identidad. Se estudia la Torá, se fijan fórmulas, se elaboran reglas para evitar caer en transgresiones accidentales. Nacen interpretaciones orales, comentarios y una sensibilidad por la pureza ritual. Es significativo cómo las vallas interpretativas, reglas añadidas para preservar el sentido de la ley, se multiplican. Esta actividad martilla forma sobre forma, mantiene viva la tradición, pero corre el riesgo de convertir la práctica en un mecanismo autorreferencial. La religión se vuelve, en muchos casos, una arquitectura de seguridad legal en la que lo esencial de la escucha se vuelve cada vez más escaso. Esa transformación no ocurre de la noche a la mañana, sino como respuesta funcional. Si ya no hay profetas que corrijan, lo que queda es cuidar la herencia para que no se disuelva. Al mismo tiempo emergen escuelas interpretativas que moldean el discurso religioso público. Lo que hoy llamamos los fariseos no pueden reducirse a una caricatura. Fueron una corriente que buscó aplicar la ley en la vida cotidiana mediante una interpretación cuidadosa de los textos. Su labor fue, en parte, una respuesta pragmática a la ausencia de guía profética. Si nadie interpela desde arriba,
El debate y la decisión deben hacerse por medio de la enseñanza, la tradición oral y el consenso comunitario. Esa fuerza interpretativa protegió la identidad judía en un entorno cambiante, pero también contribuyó a una fijación de normas que, en ocasiones, tapaba la expectativa de escucha renovada. En cuanto al contexto político y cultural externo, la historia muestra una sucesión de poderes que transformaron el paisaje en el que vivía Israel. Tras el exilio y la restauración bajo Persia, el mundo conoce una gran sacudida con la llegada de Alejandro Magno y la expansión helenística. Las costumbres, las lenguas, las ciudades y las instituciones griegas irrumpen. La cultura mediterránea se mezcla con las tradiciones locales. Más tarde, la revuelta de los macabeos y el surgimiento de la dinastía asmonea muestran un intento de afirmar autonomía y religiosidad propia, pero también introducen dinámicas nuevas de poder religioso y político. Finalmente, la presencia romana establece otra modalidad de control y convivencia que redefine el espacio público. En todos esos cambios, Persia, helenismo, macabeos, Roma, la voz profética reconocida por la comunidad no se vuelve a alzar con la autoridad de antes. El mundo externo se transforma, las instituciones sobreviven y se adaptan, pero la expectación por un mensaje directo a la nación se atenúa. ¿Qué significa esto para la fe colectiva? Que la conexión entre memoria y esperanza persiste, pero la forma en que esa esperanza se manifiesta se complica. Entender las consecuencias prácticas del silencio exige ver los costos y las funciones de esta época. La gran función fue de protección y conservación. Gracias a la intensificación del estudio, a las tradiciones orales y al cuidado del templo, la identidad judía llegó hasta el primer siglo de nuestra era. Sin esa fidelidad institucional, quizá el pueblo habría corrido mayor riesgo de asimilación. Pero ese mismo cuidado puede engendrar calcificación espiritual. La observancia se relega a la repetición. Las preguntas de fondo sobre justicia, compasión y escucha quedan encerradas en procedimientos, y la expectativa de ser sacudidos por una palabra que revele nuevas dimensiones del pacto se debilita. La tradición, en cierto sentido, hace su trabajo protector, pero también puede volverse filtro que domina la experiencia religiosa. Hay otra arista. En ausencia de la voz profética, la religiosidad tiende a desplazarse del centro público hacia comunidades más pequeñas y hacia líderes que interpretan la norma. Surgen maestros y escuelas, se multiplican los comentarios, y la autoridad se vuelve colegiada. Esto no es necesariamente negativo. Permitió una riqueza de debate y una pluralidad de enfoques que siglos después serían decisivos para la forma en que la fe se estructuró bajo condiciones de diáspora y persecución. Pero conviene reconocer el equilibrio frágil. La forma institucional puede sostener, pero también puede sofocar el anhelo de palabra viva. Y sin embargo, dentro de ese aparente silencio, algo estaba latiendo. La memoria profética no se extinguió. La esperanza no se borró totalmente. La comunidad seguía recordando lo que significaba que Dios hablase públicamente, no solo leyes y rituales, sino corrección, anuncio y convicción. Esa memoria es la que hace posible que cuando una voz distinta aparece, la multitud la reconozca. El clímax de este periodo histórico no sucede en el atrio mayor ni en el estrado sacerdotal. No se anuncia a través de una liturgia bien compuesta. La voz emerge en el desierto. Juan, llamado el Bautista, aparece vestido con sencillez, fuera del sistema oficial, proclamando arrepentimiento y bautizando en el Jordán. La escena es simbólica y cargada de contraste. Mientras el templo continúa su ritmo, la voz que rompe el silencio clama en la periferia. Juan no es un maestro de las escuelas que interpreta la ley, es la figura que recupera la función profética de confrontación y convocatoria.
Su mensaje recuerda el llamado antiguo: convertir los corazones, preparar caminos y anunciar que se acerca un acontecimiento que orientará la historia de manera nueva. La elección del desierto no es accidental. En la tradición bíblica, el desierto es lugar de encuentro, de prueba y, paradójicamente, de escucha más nítida. Alejado de la rutina del templo, en la fragilidad del paisaje y en la sencillez de la vida, la voz se oye sin intermediarios. Juan encarna el retorno de la palabra en un contexto que recuerda que la experiencia de Dios no se limita a un edificio o a un rito. Puede nacer en lo simple, en lo austero, en el grito que despabila las conciencias. La gente llega al Jordán porque algo en su interior aún reconoce la forma de la profecía. Cuando la voz irrumpe, hay una respuesta colectiva. La esperanza dormida despierta. Teológicamente, ¿cómo interpretar este silencio que culmina en una ruptura tan radical? Una lectura plausible es que el silencio cumple una función teleológica en la historia de la revelación. No se trató de que Dios se rindiera a la ausencia, sino de que la historia necesitaba un cierre de un modo de comunicación para preparar una novedad. En términos narrativos, el silencio cierra una etapa profética y crea un vacío que hará que la irrupción posterior sea discernible y decisiva. Si la voz hubiera sido continua en el mismo registro, la llegada del mensaje central del Nuevo Testamento quizá no habría tenido la misma claridad. En otras palabras, el intervalo puede verse como una forma de tensión dramática. Se atenúa la voz para que, cuando vuelva, su singularidad transforme la expectativa. Otra reflexión complementaria es que el silencio expone la diferencia entre forma y esencia. Durante esos siglos, la forma se mantuvo: templos, leyes, prácticas. Pero la esencia, la escucha transformadora que cuestiona el corazón, se atenuó. Esto nos invita a una lección válida para cualquier época. La religiosidad que se limita a formas concentradas corre el riesgo de perder la capacidad de ser sacudida por la palabra viva. Guardar la tradición es necesario, vivir en expectación también. Es importante insistir en límites teológicos. Afirmar que hubo un silencio profético no equivale a sostener que Dios abandonó a su pueblo o que dejó de actuar de cualquier modo. La tradición judaica y la historia muestran formas continuas de vida religiosa, oraciones, sabiduría y práctica piadosa. Tampoco queremos convertir esta interpretación en dogma que descarte otras lecturas. Existen posturas diversas sobre cómo se dio esa transición y qué implicaciones tiene para la revelación hoy. Lo que aquí se propone es una lectura plausible y fecunda, un intervalo que prepara, que conserva y que expone riesgos espirituales que la comunidad cristiana y judía han tenido que aprender a manejar. ¿Qué lecciones prácticas podemos sacar para la fe contemporánea? Primero, no confundas la forma con la voz. Es fácil, incluso en comunidades vivas, que las formas, rituales, discursos previsibles, tradiciones, dominen el paisaje. Pregúntate, ¿tu práctica religiosa te enseña a escuchar a Dios o a repetir un repertorio seguro? Segundo, valora la tradición, pero mantén expectación. La memoria de la casa de Dios es un tesoro que nos forma. Sin embargo, la fe sana mantiene el anhelo de ser confrontada, corregida y orientada por la palabra viva. Tercero, recuerda que la voz de Dios puede aparecer donde menos la esperamos. El desierto, lo marginal y lo humilde siguen siendo lugares plausibles de encuentro. No todo acontecimiento decisivo tiene sede en los centros de poder religioso. Para quienes lideran comunidades, estas piezas del rompecabezas son un llamado a equilibrio. Proteger la transmisión de la fe con rigor y cariño, sin permitir que el peso de la norma ahogue la audacia de la escucha profética.
Para creyentes individuales, la invitación es a cultivar oídos atentos, orar por discernimiento, cultivar lectura comunitaria de la Escritura, pero también estar dispuestos a la reformación personal cuando la palabra interpela. Si el silencio fue un intervalo con propósito, entonces la respuesta adecuada no es lamentar simplemente la falta de signos, sino aprender a convivir con la tensión entre memoria y expectativa. La historia de Israel entre Malaquías y Juan nos recuerda que la fidelidad puede sobrevivir a la ausencia de novedades, aunque siempre a costa de cierta oscurecida expectativa. Y esa misma historia muestra que la voz puede volver de manera inesperada y decisiva, cambiando el rumbo de la comunidad. Al cerrar este recorrido, recordemos la imagen con la que empezamos, un templo lleno de rituales y la voz ausente. Esa imagen nos fuerza a preguntarnos hoy, ¿dónde escuchamos? ¿Estamos abiertos a ser sacudidos más allá de las estructuras? ¿Valoramos la tradición sin permitir que ella nos enceguezca? La respuesta a estas preguntas no es simple, pero la historia ofrece pistas. Conservar, sí. Entusiasmar la escucha también. Si quieres seguir la secuencia histórica hasta el Nuevo Testamento y entender cómo ese silencio desemboca en la proclamación de Jesús y en la formación de la iglesia primitiva, suscríbete y no te pierdas la próxima entrega sobre la transición profética. Señor, danos oído para distinguir entre la voz que nos reconforta por ser familiar y la voz que nos transforma por ser verdadera. Presérvanos del formalismo estéril y enséñanos a esperar con humildad y discernimiento tu palabra. Amén.